Evangelio de la curación de Bartimeo, este que dice San Marcos que era el hijo de Timeo. Antes de fijarnos en lo que es lo esencial del Evangelio, que obviamente es el encuentro entre este hombre ciego, Bartimeo, y Jesús, creo que merece la pena que prestemos un poco de atención al contexto, al entorno. El Evangelio cuenta que había una gran expectación, porque Jesús salía de Jericó. Él, que era conocido como un gran profeta, pues había suscitado una gran expectación para verle. Y un ciego estaba decidido a no desaprovechar la oportunidad. Aunque su ceguera le impedía estar en primera fila, estaba él sentado al borde del camino, se hace notar suplicando en voz alta, incluso gritando. Resulta incómodo, molesto. Oye, no es el momento. Estamos ahora a otra cosa, a verle a Jesús. Y muchos le increpan, dice el Evangelio, para que se calle. Jesús, sin embargo, al ver que él insistía, le escucha, se para, le llama, y los que le rodean le dicen: ánimo, levántate, que te llama. Lo que no sabemos es que si los que le habían dicho que se callase son los mismos que luego le dicen: ánimo, que te llama, vete a donde él. Esto recuerda, ese entorno de Jesús recuerda a lo que suele ocurrir en nuestros días, en las visitas a los países pobres a veces de los jefes de Estado, de los mandatarios, como también ocurrió cuando el Santo Padre visitó Cuba, ¿no? Que a veces se limpian las calles, se pretenden limpiar las calles de mendigos y de pobres para que pase esa visita importante, ¿no? Y digamos, nada sea en desdoro de esa visita oficial, ¿no? Y cuando el Papa se acerca a un pobre en concreto, entonces se subraya su gesto y se dignifica a ese pobre, paradójicamente, ¿no? Bueno, ese episodio creo que nos tiene que hacer también pensar en una cosa. Tenemos el riesgo de pasar por la vida pretendiendo ignorar los problemas que hay a nuestro alrededor, incluso tapándolos o cambiando de tema por no abordar los problemas que existen en torno a nosotros. Evadirnos de ellos, ¿no? En vez de afrontarnos. El tapa-tapa, el tapar las cosas no sirve. Ni para con nuestros propios problemas, que no deben de ser tapados, que tenemos que afrontarlos, ni tampoco para los problemas de los demás que están en nuestro entorno. Esta mañana el Santo Padre, en la homilía que ha pronunciado en la clausura del sínodo, algo decía de esto, ¿no? Decía que existe una tentación de vivir en el espejismo, de caminar a través de los desiertos de la humanidad sin ver realmente lo que pasa, sino vemos únicamente lo que a mí me gustaría ver y no aceptando lo que Dios pone delante de nuestros ojos. Voy con un programa preestablecido y no soy capaz de hacer una lectura de la realidad. No me dejo interpelar por la realidad que nos circunda. Sí, hay llamadas de Dios alrededor nuestro que quizás no hemos escuchado. Es verdad que Bartimeo era ciego, pero allí había muchos sordos también, sordos que no escuchaban la llamada de ese hombre. Pero vamos a lo esencial del Evangelio. Y lo esencial del Evangelio es, en primer lugar, pues que Jesús quiere prepararle a este hombre, a este ciego, quiere prepararle para volcar en él su misericordia y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta curiosa, porque era de suponer qué es lo que quería, pero se lo pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús nos educa a ser mendigos de la misericordia, a ser mendigos de la gracia. Nos quiere enseñar a invocar la misericordia. Y brota de los labios de este ciego Bartimeo una súplica que ha pasado a formar parte de la espiritualidad de la Iglesia en estos 2000 años. ¿Cuántos millones de personas en estos 2000 años de historia han hecho suya la jaculatoria de este ciego Bartimeo? Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. La oración de este hombre ha pasado a ser la oración de los pobres de Yahvé en la historia de la Iglesia. Jesús quiso educarnos a ser mendigos de la misericordia, porque así de esta manera Jesús puede volcar su misericordia en nosotros. Así se revela el corazón de Cristo. En la encíclica Spe Salvi,
Benedicto XVI cita en un momento determinado a San Bernardo de Claraval, a una cita suya que dice que Dios, que es omnipotente, sí, como omnipotente no puede padecer, pero puede compadecer. Dios es infinito, altísimo. Él no puede padecer, sí, pero puede compadecer, dice San Bernardo. Dios está en lo alto, pero sin embargo eso no le impide compadecerse del hombre. Por eso la encarnación. Y dice Benedicto XVI, en cada pena humana ha entrado uno, que es Jesús, ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer. Por ello, Jesús ejerció y sigue ejerciendo el ministerio de la consolación, porque su corazón es compasivo. Tener la capacidad de compadecer, de no ser insensible a lo que ocurre a nuestro alrededor, llegando, pues como San Pablo, ¿no?, también tuvo esa experiencia. ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Teniendo la capacidad de sentir con el mundo y no ser indiferente, porque quizás el mayor de los pecados es la indiferencia. Jesús vuelca su corazón. Después de esa llave que abre la cerradura, esa llave que es la invocación de la misericordia de Bartimeo, Jesús se vuelca en él. Como Bartimeo, cada uno de nosotros tenemos que hacer esa invocación. Es muy importante invocar la misericordia con conciencia de que soy mísero. Creerlo de verdad, tener conciencia de verdad. En el Evangelio, el término ciego no solo se utiliza en el sentido de invidencia, sino que hay muchas expresiones en el Evangelio que utilizan la palabra ciego como una expresión moral. Guías ciegos, estáis ciegos, qué ciegos e insensatos sois. Jesús muchas veces utiliza el término ceguera en un sentido moral de la palabra, ¿no? Tenemos que sentirnos ciegos, necesitados de la misericordia para que se abran nuestros ojos. Señor, que vea, ten misericordia de mí, que vea, que se haga la luz en mi vida, para que rompa con ciertos hábitos que me impiden ser libre, para que deje de tener la visión mundana que tengo, para que tenga capacidad de hablar contigo, de tener una oración profunda y no ser un materialista. Señor, que vea, ábreme los ojos. Ten compasión de mí, Jesús. Te pido luz, te pido que me des los dones del Espíritu Santo. Esa es la conclusión del Evangelio de este domingo, una auténtica lección de cómo uno se prepara para recibir los dones de Dios. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.